Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 13 ya del Arte del SEO Podcast. Como siempre, y como siempre digo, es una suerte para mí tener a un profesional, en este caso una profesional del SEO, y más que es de mi región de Extremadura, que bueno, últimamente está viniendo bastante gente de allí, una especialista en SEO, estratégico, en growth, consultora, speaker, gran divulgadora en el sector. Seguro que muchos de vosotros la conoceréis porque es de las personas más activas dentro de LinkedIn, dentro del sector del SEO. Ella es Lucía Rico, que seguro que muchos de vosotros, pues lo dicho, la conoceréis por su gran trabajo a lo largo de todos estos años y por el papel que desempeña a día de hoy en Product Hackers. Así que nada, sin más dilación, bienvenida Lucía, o Lucía y el SEO, que no sé cómo prefieres que te llamemos. Lucía Secas, muchas gracias, bien hallada y el placer es mío, aunque nos ha costado, ¿eh? Sí, Así sí, que sí. yo ya te lo comentaba off the record, gracias por la paciencia porque a veces complico las agendas. Nada, nada, no te preocupes. Yo he tenido la paciencia, por eso te escribí hace poco, porque o sea, tenía un montón de ganas de esta entrevista. Y nada, la parte estratégica que además me mola un montón, y más eso, como estamos hablando justo antes de Off the Record, una persona de Extremadura, vamos, va a tener aquí su hueco siempre. Así que nada, eso, muchas gracias por venir, por tener tiempo para, bueno, para venir aquí al Arte del SEO. Y nada, para arrancar, pues como siempre, me gusta que los entrevistados tengan o sea, hagan un pequeño repaso de su carrera, o nos digan un poco quién es para la gente que nos conozca, y de su propia trayectoria. Así que cuéntanos. Pues a mí me cuesta mucho hablar de mí, de mi trayectoria. Yo no sé desde dónde empiezo, pero vamos, empecé a tontear con el tema de los blogs cuando trabajaba de contable, porque vi que había una cosa que se llamaba Blogger y a partir de ahí empecé a tirar del hilo, creé varios blogs de opinión, de reflexiones, de tal, hasta que en 2012, 2011, 2012 creé uno de costura porque mi sueño y mi meta de vida era convertirme en modista digital. Cosa que hoy a toro pasado, digo, no tenía ningún tipo de sentido, no tenía infraestructura, o sea, eso hacía aguas por todos lados. Pero creé el blog, empecé a subir contenido y ahí me topé, ojo, cuidado, con un canal que enseñaba a utilizar la máquina de coser y la tía, se llamaba Chita Lu, hablaba de SEO. ¿Sabes? Ostras. Sí, sí, pero, o sea, era un blog, o sea, un canal de YouTube de costura que hablaba de SEO. Y dije, ¿SEO? ¿Eso qué? Y a partir de ahí empecé a buscar, encontré información, artículos que hoy por hoy encontramos mucha información en todos los canales sobre SEO, pero entonces era muy complicado. Y empecé a hacer cosillas y demás hasta que un día me di cuenta que lo que me gustaba a mí no era crear, diseñar, hacer ropa para hacer mi marca, sino que lo que me gustaba precisamente era hacer la marca en general. Posicionarla, atraer tráfico, generar comunidad, el pensar en las reacciones que iba a tener mi público objetivo cuando publicara determinada cosa. Y eso me llevó a buscar trabajo en una agencia. A ver, no, yo es que a soñadora no me gana nadie. Todo lo aprendí de manera autodidacta y yo, iluso de mí, dije, ¿por qué no trabajar en una agencia de esto? Y encontré trabajo en una agencia, trabajé en remoto, eso sería pues 2015, 2016, con la fecha soy malísima. Lo dejé para prepararme mejor y emprender y ahí es cuando creé Lucía y en SEO. O sea, y entonces yo lo único que sabía es que publicando cosas en internet y haciendo determinadas cosas posicionaba. Y eso es lo que me limité a hacer, publicar, generar y empezar a conseguir clientes. Y desde entonces pues he tenido clientes, llevo como 10 años aproximadamente de autónoma, he trabajado en agencias, he trabajado como freelance, he dado formación, he dado charlas, me gusta mucho el tema de la comunidad WordPress, por ejemplo, porque es muy horizontal, muy pues de código abierto y eso a mí me encaja mucho a nivel de filosofía y sigo divulgando porque es una cosa que me gusta, aprendo, profundizo y creo que es una manera de devolverle al mundo lo que yo en su día aprendí también
de otros que generosamente compartían gratuitamente por internet sus conocimientos. Y Ujú. básicamente eso es lo Qué que he hecho. bueno, qué bueno. O sea que ahora mismo sigues como freelance o como autónoma creando contenido, porque bueno, has estado también, bueno, en Product Hackers, ¿no? Como SEO, bueno, SEO manager prácticamente o consultora SEO. Entonces, no sé si ahora sigues eso, gestionando tus propios clientes o cómo lo haces. Yo siempre digo que si puedo no tener clientes, mejor, pero sí que es cierto que son un mal necesario, pobrecitos míos, y no tener clientes y dedicarte al SEO es humo, en definitiva. O sea, tú no tienes posibilidad de decir que trabajas en SEO si no lo practicas. Entonces, clientes, mientras estoy trabajando en agencia, intento no tener, pero algunos proyectos, porque me gustan y demás, sí que los cojo. Y básicamente eso, o sea, es que cuando ha llegado un punto en el que, tristemente o afortunadamente, mi vida no se puede limitar a estar solo trabajando en un sitio o estar solo de autónoma, ¿sabes? Porque me salen cosas que requieren que esté entre dos aguas en Claro, ese claro, aspecto. claro. Totalmente. Además, eso que comentas es bastante importante porque al final, joder, a todos nos gustaría estar, pues eso, a lo mejor sin clientes o tal, pero al final es la única manera también de estar también al día, bueno, o sea, testeando cosas que van saliendo, X, que al final es la propia filosofía del SEO de tener que estar reinventándose constantemente y para eso necesitas tener y tocar proyectos, que al final si estás en una parte digamos, top level, pues no terminas de verlo y creo que a nosotros no somos ese tipo de perfil como en otros sectores donde quizás no bajas tanto al barro y es otra cosa, pero aquí si no bajas al final le quitas la gracia, ¿no? Y que yo creo que con independencia de tu puesto de trabajo, de tu nivel, del área en el que trabaje, si Ujú. tú no bajas al barro y no, y no te manchas las manos y no te informas, al final te quedas en una filosofía, o sea, ya sea SEO, ya sea data, ya sea, yo qué sé, tema financiero, o sea, te quedas en divagar sobre en teorizar en definitiva. Entonces, la práctica... Mi madre siempre decía que la práctica hace el maestro y estoy con ella a pie juntilla, vamos. O sea, hay que practicar y no y tener proyectos propios nos sirve, pero al final cuando trabajas con clientes te vas a encontrar mucha diversidad de situaciones diferentes. Uno tiene más presupuesto, otros menos, uno tiene una tecnología, otro, ¿sabes? Entonces, el enfrentarte a tantas variedades de problemas, o sea, enriquece muchísimo. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, ahora que también, bueno, como hemos comentado, que eras speaker y divulgadora y además una creadora de contenido top en LinkedIn, ¿cómo te divides tu día? Porque, o sea, yo veo esa que publicas un montón y me parece, creo que es más complicado incluso que tener una jornada de 9 a 8 de Vale. la tarde. O sea, me A ver, parece yo bastante. quiero poner cosas sobre la mesa. Entre otras cosas, se te ha olvidado que también hago deporte todos los días y estoy Sí, dándole al sí, o sea, cross más combat. allá de tu vida, en la parte del trabajo me parece una No, locura. pero a ver, tú piensas que yo llevo generando contenido desde el 2016 aproximadamente. Ujú. Entonces, yo tengo muchos artículos, muchos vídeos, muchas cosas que puedo reutilizar. Entonces, esto a mí me facilita muchísimo la generación de contenido porque tengo mucho creado. Algunas cosas pues están totalmente desactualizadas, solo tengo que actualizarlo. Entonces, me es muy fácil. Lo que sí hago sí o sí es agendar. Hay 1 o 2 días en la agenda, dependiendo del volumen de trabajo que tenga a lo largo de la semana, que está bloqueada para generar contenido. Bien sea crear un carrusel, bien sea, yo qué sé, decidir de qué quiero optimizar en la web, porque ahora, por ejemplo, estoy en esas. Ujú. Bien sea cualquier cosa, pero hay que bloquear tiempo para la marca. Para mí, la marca también, o sea, el divulgar, el trabajar a nivel de visibilidad en redes sociales también es una forma, pues, como te decía, de mantenerme actualizada, pero también es una forma de enriquecer mi currículum, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿sabe? A nivel profesional me genera oportunidades. Entonces, no puedes no trabajar la marca. Para mí es indispensable. O sea, es una forma de captación de oportunidades, ya sean clientes, ya sea trabajo por cuenta ajena. Entonces, bloquear tiempo es necesario. ¿Que muchas veces ese tiempo se bloquea en un domingo? Sí, es cierto. Sí, Pero es que... ya. O No, al sea, final es yo que creo otra forma no hay. sí.
Yo creo que merece un montón la pena. Yo, o sea, si puedo hablar desde mi punto de vista, por ejemplo, desde que creo contenido ahora más, bueno, en este formato tal, el crecimiento es brutal y, o sea, el nivel que te has dicho de captación es tremendo. O sea, que si alguien también se lo está pensando, que sepa que hay mucho curro detrás, pero que creo que sí que es bastante, o sea, que hay recompensa, vaya. El tema de las entrevistas, yo he estado, ahora mismo estoy también con el tema de YouTube, viendo todos los vídeos que tengo y demás. Y el tema de las entrevistas, yo estuve haciendo un par de temporadas o tres, no recuerdo, varias. Y las entrevistas molan un montón porque aparte de esa exposición que tienes, porque tienes mucho más alcance, también te permite generar contacto. Con lo cual, y aparte de generar contacto, también estás hablando con personas que están en otro punto diferente al tuyo, con las que vas a aprender mucho. Así que con el tema de las entrevistas, enhorabuena porque, o sea, molan mucho a muchos niveles. O Sí, sea sí. que es La una verdad que buena esto. praxis. Y, o sea, para mí el cambio también es poder entrevistarte, por ejemplo, a gente como tú, que tiene un montonazo de años de experiencia, Juan González o un montoncico, cualquiera que ha pasado por aquí, Sí, que es un y que puntazo. aprender gratis, una masterclass de 1 hora Eso. gratis, digamos, y joder, son cosas que tampoco puedes encontrar por ahí en un vídeo de YouTube o tal, y sobre todo compartirlo a la gente que realmente está en el mismo punto que yo estaba a lo mejor hace 5 años, que es cuando empecé. Y joder, o sea, todo lo que sea compartir aquí dentro del SEO, pues este contenido en otros sitios a lo mejor valdría dinero, en otros sectores, digo yo. Pero Sí, sí. bueno, es la manera, pero sí que lleva trabajo desde que, pues eso, contactas con la persona, cuadras, editas, subes, compartes. Y en tu caso todavía más que estás en LinkedIn, entrevistas, YouTube, web, etcétera. O sea que al final. De hecho, cada vez más me cuesta ir a entrevistas, no me escondo, ¿sabes? No es pánico escénico, pero sí que es como... Y Ya. dices, es que lo tienes que hacer, ¿sabes? Pero porque te pones a sumar horas en el día y dices, joder, es que, perdón, es que no suelto nunca, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, claro, claro. Sí, sí. Con la importancia que tiene eso para nosotros, ¿no? Que tú has hablado antes de la parte del deporte, por eso te decía, cómo te divides tu día dentro de la parte de trabajo, porque luego tienes tu vida social aparte. O sea sí, que bueno, mi eso. vida social de lunes a viernes es gimnasio y casa, o sea, Claro, ya, o sea, sí, aparte, porque yo trabajo en casa, entonces no claro, voy a otro sitio, o sea, o estoy aquí o voy al ya, gimnasio. O sea, claro. estoy todo el día en chándal, camiseta, o sea, en fin. Eso nos pasa mucho Pero, en casa, sí. ¿eh? Eso pasa mucho cuando estamos en casa, digo. Sí. Sí, por eso para mí el gimnasio es importante porque le quita la pantalla de por medio, ¿sabes? Mm, Socializas, te evades porque cuando estás entrenando solo tienes una preocupación en la cabeza que es respirar, te olvidas mm, de pantallas, te olvidas de updates, te olvidas de clientes, situaciones, te olvidas de todo tal cual. y hablas con gente y te ríes. O sea, para mí creo que debería ser tan importante mantenernos actualizados en nuestra materia, sea SEO, sea lo que sea, Mm, como hacer deporte en un entorno físico con gente. O 100%. sea, para desconectar. Deberían 100%. ir de la mano. 100%. Antes te pedía mucho el remoto y ahora estaba pidiendo tener más contacto personal. Madre mía. Llévame a una oficina, por favor. Sí, sí, total. Recógeme. Pero sí que es Total. cierto que la parte física es muy cómodo trabajar en casa, pero ostras, o sea, Sí, yo soy social, yo necesito gente, sí, sí, ¿sabes? igual. Sí, 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 100%. Nada, en la entrevista quería orientarla por, como hemos comentado, de la parte estratégica, que para mí creo que es la parte incluso más compleja por encima de la técnica que hay, porque al final tienes que tener una visión totalmente holística del proyecto y saber qué puntos puede impactar, cuáles no, dentro del negocio, más allá de lo que es el SEO y rankings. Entonces quiero que nos definas un poquito, cuando hablamos de SEO estratégico, a qué nos referimos exactamente. Bueno, para mí el SEO estratégico es una visión a largo plazo, porque a corto el SEO, o sea, es poco probable que funcione, a no sé que utilicemos otro tipo de técnicas que a un cliente pues lo mismo no le vas a poder desarrollar, y que están supeditadas a un objetivo. Me da igual que sea objetivo de negocio porque quiero vender más o sea un objetivo de incrementar la reputación porque quiero que mi marca sea reconocida. O sea, está supeditada a un objetivo.
Solemos confundir el que el SEO sea optimización para motores de búsqueda y hayamos hablado tanto tiempo de estar en el top 3, en el top 5, parece que eso es el objetivo del SEO. O sea, nosotros queremos estar en los primeros puestos de ranking. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es hacer SEO. Pero es que eso no puede no tener impacto en nuestra marca. ¿Para qué estoy gastando recursos, tiempo, dinero o ambos? Si luego no consigo que retorne hacia mí, de alguna forma. Entonces, para mí la estrategia se basa en eso. El SEO estratégico se basa en conseguir que un retorno del esfuerzo de posicionamiento y de visibilidad. Totalmente. O sea, para mí es lo que has comentado, creo que es clave de que muchas veces nos centramos demasiado en los rankings, pero realmente luego a lo mejor en marca o en ventas no está repercutiendo tanto. Quizás ese cliente no es 100% lo que necesita, quizás necesita más allá de esas palabras en top 3 no sé, que su negocio a nivel local esté súper bien, no sé, depende, ¿no? Porque tengo algún caso, por ejemplo, donde posiciono para X ciudad, pero esa persona realmente está en un pueblo de al lado y no le impacta, aunque ese resultado está en top 3 ahora mismo, no le está impactando Claro. en su generación de ventas, digamos, porque está en un pueblo de al lado y para el pack local no sale. Entonces, Hmm. bueno, esto yo creo que es una cosa a tener en cuenta dentro de la parte estratégica y creo que es lo complicado luego. Sí. 100%. Sí, no sé si vas a decir algo. Sí, bueno, te iba a decir que, por ejemplo, también otra de las cosas que tendemos mucho a confundir es con el tema de SEO y generación de contenido, ¿sabes? O sea, muchas veces hay una biblioteca de contenido espectacular, pero como tenemos que actualizar y generar contenido constantemente, pero, o sea, vamos como pollos sin cabeza, ¿sabes? Entonces estás gastando un recurso que podrías estar invirtiendo en otra parte que va a ser mucho más efectiva, pero el tema de la generación de contenido no nos agota. Pues igual que me comentabas tú, ¿cómo lo haces? Pues yo reciclando contenido porque no tengo más tiempo, ¿sabes? Pues muchas veces eso es más efectivo que ponernos no sé, a crear cosas nuevas y más de tendencia. Total, y además esto me viene perfecto porque viene ligado con la siguiente pregunta que te iba a preguntar. ¿Qué diferencias destacarías entre SEO estratégico y SEO técnico o de contenidos? Para mí, a ver, yo en esto soy un poco oveja negra, para mí no hay tanta diferencia. O sea, ¿qué consideramos contenido? ¿Consideramos contenido solo la creación de contenido? ¿O consideramos también contenido el poder hacer un marcado de datos estructurados para que Google pueda reconocer ese contenido? Porque eso también sería una parte de abordar el contenido. Creo que, a ver, la generación de contenido es muy importante. Y la parte técnica es especialmente importante cuando nos encontramos en situaciones o en sectores muy competidos y, o webs grandes. Ahí el SEO contenido puede ser o sea, un factor diferenciador a la hora del posicionamiento. El contenido para mí es muy importante, o sea, pero más que el contenido, el análisis previo para determinar qué contenido vamos a crear. O sea, porque crear contenido así en general, no, Claro. pero el tema de las palabras, y si somos pues reduccionistas, por decirlo de alguna manera, cuando hacemos una consulta, estamos buscando una palabra. Da igual que la escribas, da igual que se lo digas a Alexa, da igual que se lo digas a voz a Google a tu móvil. Eh, Estamos buscando un término o una imagen últimamente, pero Sí, bueno. sí, 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 total. A día de hoy, vamos, la búsqueda es súper amplia. Vale, y por ejemplo, ahora que has comentado esto, ¿cómo abordarías la planificación de la estrategia SEO de un proyecto que comienza de cero? O sea, Que nunca, con un keyword research. O sea, para empezar, lo primero que haría es entender el negocio, cuáles son los pilares del negocio, cuáles son sus servicios centrales. Eso es básico y a partir de ahí podríamos hacer búsquedas genéricas. Si yo estoy ofreciendo este servicio, haríamos búsqueda genérica del nombre de ese servicio, de palabras relacionadas con ese servicio o cómo podría buscarse ese servicio para una persona que no tenga conocimiento de tu servicio. O sea, que eso pasa muchas veces. O sea, yo tengo, yo qué sé,
agujeros en la córnea, cosa que es cierta, pero yo no sé cómo se llama eso técnicamente, eso cómo se cura, ¿sabes? Claro. Entonces yo buscaría agujeros en la córnea y luego ya me iría encontrando pues que hay láser, clínicas y cosas que me pueden ayudar a paliar ese problema que tengo. Pero haría eso. Y en base a eso, una vez que ya tengo ese keyword research, lo principal para mí es limpiarlo pues de todo aquello que no está alineado con mi negocio. Véase nombres de la competencia, ciudades en las que no opero, gratis, si no lo estoy ofreciendo con una versión freemium, filtrar quitando las palabras clave head, las short tail, para quedarme con las más long tail, limpiarlo en general y luego categorizarlo. Categorizarlo por intención de búsqueda, ya sea pues las transaccionales que vayan a la landing, las que sean de un embudo más informacionales que vayan a la parte de blog, y también voy viendo las SERPs para ver qué aparece en ellas. O sea, aparecen imágenes, tengo que generar imágenes para abordar esta keyword, tengo que generar vídeos, ese tipo de cosas. Pero empezaría con un keyword research en un proyecto nuevo. 100%, Porque eso nos da 100%, la creo que es lo lista. que te da la idea, como bien has dicho, que creo que muchas veces se confunde, ¿no? Porque siempre tenemos como al cliente diciendo, no, quiero aparecer para esta keyword, pero es que esa keyword a lo mejor tiene 10 búsquedas mensuales de media y realmente tu consulta se está, o sea, realmente, perdón, tu servicio o producto se está buscando de otra manera y hay que posicionar para Ojo, esa pero keyword. a mí yo soy muy fan de las long tail. O sea, Sí, sí, a mí sí, las entendido keywords de bien. 10 búsquedas, soy muy amiga de ellas. Sí. Sí, 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 justo te iba a preguntar, porque creo que ahora obviamente con la aparición de las búsquedas también a través de LLMs, etcétera, y creo que el SEO va muy orientado también a posicionar dentro de ellos, estas búsquedas creo que van a ser súper importantes. De hecho, por ejemplo, Josep Deulofeu siempre dice que hace estrategias donde posiciona o intenta posicionar por keywords que realmente ni tienen búsquedas, o sea, ni siquiera aparece, o sea, Claro. aparece el típico NA, ¿sabes? Y creo que son fundamentales. Pero bueno, o sea, digo, si por ejemplo un producto se llama o sea, se está buscando de otra manera, pues habrá que darle la vuelta por lo general, si es tu producto core, ¿no? O sea, luego lo puedes apoyar a lo mejor en la parte de blog con las long tail o tal, pero bueno, habría que verlo, sí. Si estamos, o sea, es que a mí las long tail, sobre todo también en proyectos nuevos, hay que abordarlas sí o sí, Sí. porque es que uno vas a posicionar mucho más rápido que con otras más genéricas. Y en segundo lugar, dependiendo de la long tail, puede ser, yo que sé, zapatilla roja número 38, por decirte una long tail, también te va a permitir posicionar por la short tail zapatillas rojas. Ujú. Entonces, la short tail, o sea, las long tail, yo las meto. Y luego está otro tema, que es el tema de la semántica. O sea, muchas veces las long tail simplemente nos sirven como sinónimos, por decirlo de alguna manera, para enriquecer la semántica de nuestro contenido. Con lo cual, no podemos desecharlas simplemente porque veamos que, ostras, es que tienen poca consulta. Ostras, que tenemos que decir, hostia, que de puta, perdón, hablo muy mal. Ah, sí, sí, Qué aquí. genial, ¿sabes? Que tiene Sí, pocas consultas, pues por aquí puedo meter la baza porque va a tener menos competencia, menos volumen de búsqueda. Sí, pero ¿qué queremos? claro, ¿Tener mucho tráfico o tener resultados? O sea, que claro, esa es la clave para seleccionar o no la keyword. ¿Nos 100%. ayuda a tener resultado? Sí, pues entonces adelante, mi valiente. 100%, 100%. Pues nada, yo eso o sea, lo veo vamos, indispensable, ¿no? Ese keyword research que le da toda la visión holística del proyecto y sobre todo también tener mucha comunicación con el cliente, ¿no? Porque al final es el que manda y el que te da la visión, Sí, porque sí. sabemos que los SEOs al final tenemos la visión de SEO, SEO, SEO y realmente no tienes que perder su visión, que es la más importante al final, ¿no? Hay muchas veces que pasa que tú dices, vale, o sea, para posicionar esto podríamos trabajar estos términos y te dice el cliente, no, esos Exacto, no. Eso exacto. no, porque no está alineado con nuestra misión, visión y valores, está relacionado con lo que estamos ofreciendo, sí, está relacionado, pero no se alinea con nuestra filosofía de negocio. Por tanto, eso es desechado. Y son palabras a lo mejor en muchas ocasiones, y me ha pasado que son con mucho volumen de búsqueda y no muy competidas. Y dices, pues Ya, estamos perdiendo aquí tema, 100%. pero cada negocio, pues eso, red flags Sí, sí. que Sí, sí, tienen. nuestra misión creo que llega ahí hasta avisar, oye, esto tiene una oportunidad de la hostia, si luego ya no quieres, pues yo avisé, ¿sabes?
Pero bueno, vale, pues pasando un poco al siguiente bloque más sobre SEO y Growth, bueno, como hemos comentado, pues has trabajado, bueno, trabajas para Product Hackers abordando esa parte de consultora SEO y Growth. ¿Cómo encaja el SEO dentro de esta mentalidad de Growth o digamos esta línea que es un poco más compleja donde se pretende, digamos, un crecimiento acelerado de los negocios? Porque Pues sabemos depende de la metodología que se esté implementando de growth, porque al final el growth, como tiene una parte experimental bastante, bueno, bastante importante, no, súper importante, depende del proyecto que estemos trabajando. Entonces, el SEO entraría más en la parte de generación de loops de contenido, o sea, que no irían tanto a una generación de crecimiento explosivo que busca el growth, sino iría dentro de ese crecimiento, pero más sostenido a medio y largo plazo. O sea, una vez que conseguimos la captación, podemos generar loops de contenido basado pues, en clusters, ampliando arquitecturas y demás, que nos permita orientar a los usuarios de manera orgánica. Y ahí es donde entraría, ahí y en la fase de awareness del embudo entraría el SEO, pero insisto, no entraría dentro de una fase tan explosiva de crecimiento, sino una fase ya una vez que tengamos cierto recorrido y queremos optimizar nuestro sistema para generar de manera más orgánica y económica, porque no vas a depender tanto de paid, te va me saldrá la palabra, a abaratar los CPC. Entonces cuando ya tengamos esa masa, ahí entraría el trabajo de SEO. Ujú. Lo comentaba por eso, ¿no? Porque al final el objetivo de la gente de Growth suele ser mucho crecimiento en poco tiempo y en el SEO hay que tener un montón de paciencia, como hemos comentado antes. Entonces, pero tiene muchísimo sentido esto que comentas, sí. O sea, para mí es donde tiene sentido. O sea, lo que pasa que en muchas ocasiones, pues, o dependiendo del proyecto, o no se tiene la paciencia, o también tenemos que tener claro que hay empresas, hay marcas que no están habituadas a trabajar el SEO, o sea, que les resulta muchísimo más fácil, cómodo y normal dentro de su sistema el no trabajarlo e implementar estrategias SEO supone alterar la forma de trabajar de determinadas empresas y eso genera fricción, con lo cual no todas las empresas están hechas para SEO, por decirlo de algún modo, que ya para mí eso ha sido uno de los grandes aprendizajes en los últimos tiempos, porque cuando trabajamos en un área, en este caso el SEO, nosotros pensamos es que con SEO haces no sé cuánto, tal y sirve y tal, y SEO, porque es nuestra disciplina, pero oye, sorprendentemente hay personas, marcas, empresas que están facturando muchos millones de euros que no están haciendo SEO y que hacer SEO le supone modificar tanto su mecánica interna que no le sale rentable, Ujú. ¿sabes? 100%, 100%, 100%. Además que sí, bueno, nosotros solemos entrar y solemos entrar con, oye, tienes que cambiar esto, esto y esto, Sí, sí, emocionados de la arquitectura, vida. títulos, tal, y dice, ni de coña, no, sí, sí, Luego te 100%. das con la cruda realidad. Sí, 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 100%. Ahí luego ya empiezan los stoppers y ya dices, vale, pues no se puede. Vale, ¿y qué métricas dirías que son clave para medir el impacto dentro de estrategias más de growth o seguís haciendo como si fuera una estrategia al uso de SEO donde las métricas son las que son siempre? En contra de lo que pueda decir el resto de la comunidad SEO, para mí el tema de las impresiones, o sea, es mi métrica favorita siempre. O sea, siempre, o sea en un proyecto de nueva creación, sea en un proyecto de lo que sea, y dice, pero es que son impresiones, no hay conversiones, no hay dinero. Para mí son los brotes verdes, ¿sabes? O sea, siempre antes de posicionar, siempre antes de un clic hay impresiones. Y en la segunda, el tema de los clics, o sea, también, y que haya poca diferencia entre el número de impresiones y el número de clics, porque eso también me está dando muchas pistas de cosas. El ratio entre impresiones y clics también me gusta. Y luego ya está en función de lo que de tu negocio, o sea, si pues es un e-commerce, serán los añadidos al carrito y ventas finalizadas,
Y si tienes una página de servicio, pues a lo mejor, y con lead magnet de captación, sería las veces que le da al botón y le sale la página de gracias o el pop-up que te agradece el haberte descargado ese contenido. Que esa ya sería más de conversión, pero si así de primeras, o sea, yo siempre me fijo en impresiones, clics y el ratio entre ambas. Fenomenal, fenomenal. Vale, o sea que más allá de keywords, incluso te fijas Sí, o directamente. sea, vamos a ver, si yo estoy haciendo una estrategia SEO y la tengo definida, tengo mi planificación, estoy haciendo las acciones, o sea, yo en lo que me fijo no es el número de palabras posicionadas, o sea, a mí lo que me interesa es que mi marca se vea muchas veces y muchas veces le hagan clic en las URLs que están viendo, con lo cual para mí, más que métricas de palabras clave, porque es que muchas veces nos dejamos llevar por el histerismo del verde y el rojo y vemos en la herramienta SEO de turno, has perdido 250 palabras. Y te dices, hostia, o sea, que he perdido 250 palabras, qué movida. O sea, y te viene tu cliente, hemos perdido 250 palabras, ¿qué ha pasado? La gráfica, así, para abajo. Y te paras a analizarlo y has perdido palabras que no te están aportando absolutamente nada. Entonces, ¿para qué me sirve tener 250 millones de palabras posicionadas si las que me son realmente útiles a lo mejor son 100 o 200? Entonces, para mí, como es algo que es muy alarmista, prefiero quedarme con el tema de las impresiones. O sea, si tú lo comparas, dice, hemos perdido 250 impresiones, o sea, palabras clave, pero he incrementado en un 50% las impresiones. ¿Qué más me da? O el número de clics, ¿qué más me da? O sea, si he salido ganando, ¿vale? He perdido palabras clave, pero tengo mejor rendimiento. O viceversa, ¿de qué me sirve tener más 500 palabras si mis impresiones y mis clics van para abajo? Sí, porque muchas veces también se confunde lo típico de, hostia, he perdido 200, como tú has dicho, 250 palabras, pero lo que tú has dicho, ¿qué palabras son y en qué posiciones también estaban? Si me dice que estaba en top 3, estaba aportando valor y Muchas tráfico. veces, y una de las cosas que me ha pasado es que estando palabras en el top 5 de posicionadas, las hemos perdido y te paras a analizarlo y son nombres de marcas a las que has hecho una entrevista, has hecho una reseña, has hecho X, pero es que no te estaba aportando nada al negocio. O sea, Claro. que al final lo que me estabas preguntando con el tema de qué es el SEO estratégico, pues para mí es eso. O sea, lo que hemos perdido aporta negocio, buf, nos preocupamos. No aporta negocio, no pasa nada. O Eso es. sea, que nos 100%. quite, que podemos perder todo lo que no aporta negocio, por mí lo podemos perder. Pues no 100%. está aportando. 100%. Vale, ¿y algún caso así, sin comentar obviamente el nombre que te haya impactado a nivel de SEO y growth que hayas trabajado en Product Hackers? Sin decir nombre, no hace falta, pero sí alguna marca gigante que no tuviese SEO a lo mejor y hubieseis Bueno, impactado. es que las marcas gigantes, yo una de las cosas que he aprendido es que no tienen SEO, Sí, ¿sabes? total, total. O Y sea, es pues como- un caso que a mí me ha hecho mucha gracia es encontrar en una página web, a ver, en varias URLs, espacios donde están metiendo ads y está apareciendo la marca en cuestión. O sea, Lucía y el SEO tiene un bloque de publicidad ads en la que sale Lucía y el SEO. Madre A mí me mía. explotó la cabeza, o sea, porque fue pon una imagen tuya con un enlace a donde quieras, pero estás pagando para que luego te paguen por AdSense cuando hagan clic. O sea, no lo entendí y eso me pareció muy, muy curioso. Y cosas como el tema también de los formularios, el insertar formularios, pop-ups a través de Shortcode y que te esté generando código JavaScript que te impide el renderizado de la página, con lo cual o sea, no te están llegando a procesar la parte semántica de tu SEO. Bueno, es que hay de todo, o sea, en lo Ese es que he súper visto. clásico. Ese es súper clásico, sí. Mm. Yo, o sea, me ha pasado igual, pues eso, desde obviamente metadatas que no están optimizadas para nada porque ellos van solo con la autoridad, hasta errores súper, súper graves de canonicals en e-commerce súper Sí, grande. también. O sea, vamos, El RAM mal implementado, sí, también. sí, 100%. Por Sí, no sí, sí. hablar de otras cosas tipo el enlazado interno. O sea, el enlazado. Yo creo que si fuera un error común en marcas, o sea, en páginas web, en negocios digitales, es el enlazado interno. O Ujú. sea, para mí yo creo que puede ser el más clásico de todos.
Sí, 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 ese sin duda, sin duda. De hecho, suele ser de las primeras mejoras que se propone. Y otra marca que se me viene ahora a la cabeza, de las últimas que tuve, me pasó eso, que estaba posicionando aquí en España contenido de México, o sea, de mal implementado el hreflang, o sea, que es algo súper básico, que marcas como esa deberían tener, pero bueno, Sí. luego es normal, pero bueno. Vale, pues nada, ahora en el siguiente bloque quería abordar, esto lo pregunto prácticamente a todo el mundo, como ha sido noticia desde hace 2 años, la irrupción, digamos, de la IA dentro del mundo del SEO y de cualquier otro sector. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tenemos a día de hoy los SEOs con la llegada de la IA? Utilizarlo bien, diría yo. O sea, el desafío es pensar más allá de que la inteligencia artificial nos ayuda a generar contenido y utilizarlo de manera eficiente y estratégica. O sea, porque es que, o sea, lo que más te encuentras es con, o sea, y además, cuando tú ya llevas mucho tiempo utilizando la inteligencia artificial, te das cuenta cuando están generando contenido con inteligencia artificial. Y para mí, creo que es el utilizarlo así es una manera de no estar aprovechando tu inteligencia de negocio, ¿sabes? Tu experiencia y tu diferenciación, o sea, no la estás utilizando. Entonces, para mí el principal desafío es aprender a utilizarla bien, ¿sabes? Más Sí. que cualquier otra cosa. 100%. 100% lo que has dicho del contenido, la verdad es que lo has mascado demasiado ya, te das cuenta que, o sea, que es que si nosotros nos estamos dando cuenta, o sea, Google tarda 0,01 segundo en detectarlo, menos, Sí, sí, vamos. total, total. Sí, 100%. ¿Y cómo la utilizas tú en el día a día? ¿Qué automatizaciones o para qué la utilizas Yo es la que IA? la utilizo absolutamente en todo lo de la vida. O sea, en cualquier proceso llega un punto en el que le meto desde el análisis de datos, generación no 100% de contenido, pero sí un porcentaje, para detectar insights de mi audiencia. O sea, es que en todo, o sea, no creo que no, o sea, ahora mismo tú me quitas la inteligencia artificial y me convierto en una ameba, ¿sabes? Que no, o sea, es que la utilizo para absolutamente todo. Ya, ya, a mí eso sí que me da un poco más de miedo la dependencia que estamos creando un poco de ella en algunas cosas, ¿no? Pero es que es impresionante. Más allá del contenido puedes hacer absolutamente todo. ¿Vale? Y conforme más la usas, ¿sabes? Y dependiendo, o sea, yo creo que la clave está en que cuando tú controlas o tienes determinados conocimientos sobre lo que la quieres trabajar, para que lo quieres usar, cada vez es mejor, ¿sabes? Entonces es una pasada, una fuente inagotable de hacer cosas. Yo hago cosas, sobre todo con el análisis de datos, que si yo tuviera que hacerlo sin inteligencia artificial, a mí me llevaría, o sea, todavía no hubiese aprendido a hacerlo, ¿sabes? Entonces me facilita tanto la tarea para hacer cosas que no sé, ya sea, pues por ejemplo, los scripts de Python siempre se me han hecho bola. Pues ahora los tengo muchísimo más a mano gracias a la inteligencia artificial. Es que es mi mejor amiga, te lo digo de verdad. O sea, me encanta. Sí. Esto justo lo comentaba hace un par de episodios con Atsir Turrado, que le preguntaba sobre Python y tal, y te vuelvo a ti a preguntar, ¿crees que es necesario aprender Python o simplemente a día de hoy con la IA, con que lo entiendas, es suficiente, por lo menos entenderlo? A ver, yo creo que siempre tenemos que tener una base de conocimiento en las cosas. Porque si no, tú no puedes diferenciar lo que está bien de lo que está mal. O sea, es como, por simplificarlo, con las herramientas SEO. Te haces una auditoría SEO con cualquier herramienta SEO y te dice, tienes no sé cuántos problemas, tienes no sé cuántas alertas. Y luego tú los vas a ver y dices, bueno, pues o con Ser Console te dice, esto lo tienes un problema, no lo tienes rastreable, pero es que no quiero que se rastree. ¿Sabes? Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Ella te va a ir diciendo cosas en función de su conocimiento, de sus flipamientos y sus cosas, pero si tú no tienes una base en la que puedas decidir, ¿esto está bien? O sea, o tal. O sea, tenemos que tener una base. O sea, siempre, en cualquier cosa. Y si no tienes esa base, pues al final irás implementando cosas, irán fallando, irás corrigiendo e irás aprendiendo. Pero al final todo se reduce a que en algún momento vas a tener que tener cierta base para ser eficiente utilizándola. Totalmente, totalmente, de acuerdo.
Vale, y ya para terminar este bloque de IA, digamos, esta es una nueva pregunta que voy a empezar a implementar. ¿Qué IA recomiendas? ¿Cuál es la que más te gusta? De todas, o sea, digamos, herramientas, o sea, ChatGPT, Claude, DeepSeek, Grok. Soy consciente que Claude es muy buena para la parte de codificación y script, Ujú. pero a mí me gusta mucho por su facilidad, porque la tengo muy a mano, ChatGPT. O Ujú. sea, me encanta, lo tengo muy normalizada. Entonces Ujú. sí que es cierto que llegó un momento, bueno, al principio, ¿qué te digo? Hace un año aproximadamente tiraba mucho de Gemini. De Ujú. repente Gemini se volvió idiota y me dijo, busca en internet. Digo, pero sé que te tengo a ti, ¿para qué quiero Ya ves. buscar en internet? Sí, Y sí. se volvió muy idiota y dije, mira, Gemini, vete para ahí. Ujú. Y volví a GPT, los lo he probado, pues eso, para scripts y demás, pero es que me es muy cómodo GPT. Sí, sí, yo creo que además han hecho un grandísimo trabajo de marca que cuando hablamos de IA se asocia a GPT, o sea, sí o Sí, sí, sí. con lo cual está a mano para todo el mundo. A mí Claude me encanta, creo que es la que más me gusta, pero GPT es Mm, verdad que es súper, súper sencillo y, o sea, ya estamos sí, acostumbrados también. Y sí, hemos prompterizado, como se dice ahora, demasiado ya ahí, ¿sabes? sí es Vale, cierto. pues nada, ya esta última parte quería enfocarla más hacia consejos y recomendaciones para gente que esté empezando o se quiera dedicar más a la parte de SEO estratégico o no esté a lo mejor todavía muy consciente, digamos, de qué quiere hacer dentro del SEO. ¿Qué habilidades o conocimientos les recomendarías que deben aprender y cuáles son claves? A ver, habilidades y conocimientos. Te iba a decir, pues lo que le dé la gana, ¿sabes? Ya, O ya, sea, ya. lo que tenemos que tener como base son el conocimiento de cómo funciona el SEO. Para eso la documentación de Google para mí es la mejor fuente que puedes leer en cualquier momento porque te das cuenta que cuando las lees hay muchas cosas que tú pensabas que eran ciertas, pero cuando las lees en la documentación dice, lo estoy haciendo mal. Y te pongo un ejemplo tonto, o sea, yo soy de las que pensaban al principio, yo que sé, hace 8 años, que hay que poner en no index sino follow. O sea, pero es que no puedo acceder entonces para ver la etiqueta si indexa o no indexa, pero eso lo aprendí una vez que me lo leí en la documentación. Entonces, leer la documentación de Google siempre es bien y es la mejor fuente de aprendizaje. Una vez que entendemos cómo funciona el SEO gracias a eso, ya lo que a ti te guste, ¿qué te gustan las automatizaciones? Pues dale a las automatizaciones. ¿Qué te gusta el contenido? Pues dale. ¿Qué te gusta la analítica? Dale. O sea, eso yo creo lo que sí que debemos entender cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los negocios y diferencia entre empresa y negocio porque son diferentes. Un negocio es aquel sistema que te genera dinero, o sea, el sistema por el que tú generas ingresos, y una empresa es una entidad que está llena de personas con un sistema más o menos burocrático, con decisores, con líneas rojas, con determinadas cuestiones. Y tú tienes que aprender a moverte en el ámbito empresarial y a entender cómo funcionan los modelos de negocio. Eso sí que es cierto que sería una habilidad que recomendaría aprender, el tema de empresa y negocio. El Ujú. resto ya lo que más te guste a ti, porque creo que todo es aplicable y extrapolable al SEO. Y lo Ujú. enriquece y te diferencia. O sea que... 100%. 100%. Además, a día de hoy hay un montonazo de recursos, por ejemplo, seguirte a ti en LinkedIn, entre otros, Gracias. y yo creo que eso, hay muchísimo profesional que a día de hoy está compartiendo un montón de cosas y bueno, hay incluso libros todavía que yo, por ejemplo, tengo el deseo avanzado de Fernando Maciá que todavía, si Uy, lo los de lees... Fernando Macías son los mejores. O Sí, sí, sí. sea, yo soy muy fan de Fernando Macías. O Sí, sea, sí, me sí. encanta. Te iba a comentar. Una de las cosas que sí que recomiendo es que no te obceques solo en SEO. O sea, no te obceques en consumir contenido solo de SEO, solo de empresas, solo de tal. Porque cuando tú abres la mente, te generas nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos sistemas. O a lo mejor están hablando, yo qué sé, a mí me gusta el tema del deporte. O sea, ya, ya lo hemos hablado. Pues a mí me da ideas el ver determinadas cuentas de deportes, cómo trabajan, cómo hilan, cómo, ¿sabes? O sea, Ujú. no nos cerremos solo al SEO, sino que miremos más allá, consumamos contenido de cosas random que nos gusten y destripemos la estrategia digital, porque ahí también se aprende mucho. 100%, 100%. Especular sobre otros mercados es vamos, es brutal, o industrias, ¿no?
Fenomenal, Lucía. Pues nada, última pregunta, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran seguir aprendiendo de ti? Que lo dejaré en la descripción, pero bueno, si no lo quieres comentar. Bueno, pues luciayelseo.com, que sería mi web y que es donde tengo el blog, y luego Lucía Rico en LinkedIn y en YouTube, Lucía y el SEO. Bueno, en cualquier canal, yo creo que buscas Lucía y el SEO y me Sí, encuentra fácil. 100%. Tengo poca pérdida. Total, total. Pues nada, Lucía, ha sido un auténtico placer. Yo creo que ha Igual. sido súper interesante la charla y la gente va a saber también ahora cómo abordar de cero estrategias. También conoce un poco la parte de growth. Y nada, espero también verte por aquí pronto de nuevo o hacer una mesa redonda en Badajoz o algo, pero lo que Sí, sea. yo tengo ganas de hacer una meetup por aquí. O sea, ya te iré Sí, informando sí. y cuadrando agenda a ver si vienes. 100%, 100%. Estoy disponible. Pues nada, Lucía, mil gracias. A ti. Nos vemos pronto. Chao, chao. Venga, chao. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.